Estamos en el estudio con la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, para hablar de este inacabable discurso de la presidenta Dina Boluarte, que duró, como hemos señalado, 5 horas. No hay precedente, en realidad, por lo menos en los últimos 30 años. ¿Cómo está, ministra? Me imagino que cansada también. Todos estamos muy cansados. Y me imagino que la ciudadanía se ha desenganchado del interés político precisamente por eso. ¿Ustedes le recomendaron a la presidenta un discurso con esa duración? Esa es la pregunta de fondo, porque me ha trastocado la mente desde muy temprano, porque uno persuade con un discurso, no aburre con un discurso, ¿no? O sea, ¿esa situación fue recomendada por el gabinete? Muy buenas noches, Mónica. Feliz 28 y feliz 28 para los que nos escuchan. Mira, evidentemente hay una opinión que el discurso había sido o ha sido muy largo. Y yo creo que era necesario un discurso detallado. Solo una precisión, no es una opinión, es una realidad. 5 horas. O sea, sí, la opinión sí. puede ser si fue bueno o malo, pero de que duró 5 horas, duró 5 horas. Duró 5 horas. De hecho, es cierto, estuvimos nosotros ahí sentados. Claro, lo cierto, algunos se durmieron incluso, ¿no? Lo cierto es que ha sido un discurso, creo yo, necesario, inclusive el nivel de detalle para muchos. ¿Para quién? Ahí voy. Sobre todo las regiones, las provincias, la presidenta, si nosotros analizamos, se ha dirigido a diferentes grupos, se ha dirigido sinceramente, y le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que alguien se ha sentado 5 horas a escuchar el discurso de la presidenta? ¿De verdad? Nosotros tenemos niveles de audiencia, sabemos perfectamente cómo ha ido, por lo menos en 6 ciudades. Pero de verdad, o sea, con toda honestidad. Probablemente no se hayan quedado las 5 horas escuchando el discurso, pero lo cierto es que el documento, las propuestas y la rendición de cuentas existe. Ahora nos tocará a los ministros, a los ministerios, hacer un zoom sobre cada uno y poder explicar mejor. Ahora, ustedes han enviado... A mí sí me parece importante en la primera parte en que ella hace una rendición de cuentas pormenorizada de todos los compromisos. Y luego hace un detalle de las promesas región por región y los enumera. ¿Cuánto nos va a costar las promesas de la presidenta? En el año anterior, que duró 3 horas, que incluso el discurso ya fue entendido como larguísimo, de las 47 promesas se cumplieron apenas 13. Entonces, ese antecedente también, y tenemos derecho a preguntarlo, es... ¿Y ahora de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero? ¿Cuántas promesas se quedarán en el que se las lleve el viento? ¿O ha sido básicamente una especie de masajeo de ego, sintiendo que a la hora de hacer una lista de lavandería, pues la gente diga, uy, ¿cuánto hizo? Pero lo cierto es que... Bueno, yo no creo que sea ninguna lista de lavandería, es el reflejo de lo que hemos venido haciendo todos los ministerios, y que hemos viajado por todo el Perú. Si te das cuenta, en algunos momentos ella enumera las regiones, o los departamentos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque quien está escuchando eso desde su departamento se siente identificado. Escuché que lo que decían en el análisis de que no se habían cumplido los compromisos. Nosotros tenemos otras cifras y de hecho la presidenta ha sido sumamente estricta. ¿Cuántas promesas del año pasado se han cumplido? Ella habló del 80%, se habían cumplido al 100% y quedaban... hemos hecho fact-checking, ¿no? Por eso, sería cuestión de cotejar también con las que maneja PCM, pero lo cierto es que, por ejemplo, en mi sector hemos cumplido con el 100% de los compromisos anunciados en el discurso de 28. Okay. Y todos los ministerios han hecho su control y ella ha sido sumamente estricta en pedir el detalle de los cumplimientos y los porcentajes. Ahora, por eso me extraña Bueno, por ejemplo, hay aquí una información de la cual se ha hablado después de este discurso, eso de la creación del Ministerio de Infraestructura, ¿no es cierto? Sí. Y se habla de un presupuesto de 16.000 millones que van a ser transferidos en unidades ejecutoras a fusionar. Ha dicho que no va a haber despedidos, que no va a ampliar el presupuesto.
¿qué ministerios se van a, digamos, si va a haber una fusión de ministerios o es simplemente transferencia de dinero para que haya un superministerio que gestione todas las obras públicas del país? Que además nos provoca temor, porque habiendo tanta corrupción transversal, y usted ha sido testigo también en el portafolio que dirige y otros ministerios, o sea, ¿qué nos garantiza que la plata se va a usar bien y cómo? Más que testigo, la he padecido, Mónica. Los peruanos, pero ¿no? sí, todos, claro. evidentemente, como peruana y como ministra. Mira, la idea que se ha planteado es una idea que de hecho ya se ha conversado en otras ocasiones en el Perú, que lo que plantea es justamente, no es fusionar a los ministerios, ¿Sí, no? eso ella ha hablado de otras posibilidades después al final, lo que ella plantea es que se cree un ministerio de obras públicas o el ministerio de infraestructura. Correcto. En las que se van a no solo trasladar varios programas, en el caso del Ministerio de Vivienda es programa de saneamiento rural, urbano y el PAS-LC que ve Lima y Callao, y así Claro, en los el Ministerio diferentes de Vivienda, ministerios. por ejemplo, ¿no? Son 3 programas. Transferiría, ¿no? 3 programas. 3 programas distintos. En total, ¿cuál es la cantidad de transferencia que harían estos 3 programas? En presupuesto estamos hablando, este año 1.744 millones de soles. Ya, y Provías Nacional, que ha tenido 1 millón de problemas, más de 4.000 millones. Sí. Y el Provías descentralizado, mucho más problemas, transferiría 1.300 millones. Yo creo que el objetivo, Mónica, es, bueno, primero este es un primer paso de una reforma más amplia del Estado. No se trata solamente de crear un ministerio y sumarle programas, va a implicar, Por eso obviamente, queremos entenderlo, ¿no? por eso probablemente, y es parte de la discusión que se va a abrir en el Congreso, es cómo se va a estructurar este ministerio. Entonces, déjeme entenderla, ¿es solo una idea? ¿Se ha planteado ya, se ha presentado una iniciativa de ley para la creación de este Se ha presentado ministerio? un proyecto de ley que obviamente es perfectible, es mejorable y que seguramente en el Congreso va a dar para un amplio debate. Se van a escuchar diversas opiniones de colegios profesionales, de especialistas en el tema, pero lo cierto es que como gobierno lo que queremos hacer es ordenar y dejar de tener programas que muchas veces no dialogan. Te pongo mi ejemplo. Nosotros ya habíamos iniciado un proceso de reforma de los 3 programas en el propio ministerio. Tengo entendido que mi colega del MTC también había hecho lo mismo. Entonces, estamos yendo en esa misma línea. Pero lo que más le interesa a la gente es que la obra se ejecute, Mónica. Que la obra se ejecute. Sin corrupción. Que no se roben el dinero. Que haya capacidad de gestión. Por eso a mí la impresión que tengo es, primero te pones el zapato y después la media. Es decir, no hemos mejorado los procesos de gestión en la medida que debían mejorarse y estamos pensando en la creación de un super-hiper ministerio. Pero yo creo que justamente la creación de este ministerio puede permitir mejorar los procesos de gestión. Es decir, como te repito, la idea no es armar un cascarón y sumarle proyectos. La idea Pero es... deme el argumento de por qué mejoraría. Es decir, con las mismas condiciones, si las cosas no cambian y acumula la responsabilidad en un ministro o ministra que tenga el superpoder de decidir ese es todos un desafío, los procesos. Ese es un desafío pero ¿a costa de sumamente... qué? Eso es un desafío sumamente importante y es por eso que la propuesta es como lo he dicho, es una propuesta y hay que debatirla en el espacio correcto que es el Congreso. ¿No hubo gestiones dentro del Consejo de Ministros cuando se propone? ¿Quién propone eso? ¿De dónde sale la propuesta? Esto fue conversado por la presidenta, fue propuesto por la presidenta, el premier en su momento. Ha habido un análisis por parte de nosotros, pero como te digo, la idea es mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, que haya una especialización de las competencias y justamente poder luchar de manera mucho más frontal contra la corrupción. Hay que mejorar, como tú dices, los procesos de transparencia, de gestión, ¿Qué nos de garantiza rendición. que eso se mejore? Esa es la pregunta.
o sea, digamos que estamos llenos de... Bueno, es parte de lo que tenemos que debatir como país, de que tienen que debatir los especialistas en el tema. Nosotros hemos hecho esta propuesta, como te digo, es perfectible Sí. y de eso se trata, de poner en agenda temas importantes para cerrar las brechas de infraestructura, que además, más allá de la obra, lo que trae Todos son los tenemos claro servicios. que estamos, digamos, hay una distancia gigantesca, no sé el porcentaje de esta brecha, que tenemos problemas de Sí. infraestructura, ¿no? Pero, digamos, en el segundo para el tercer año ya que empieza este gobierno, que fue la continuación, digamos, del gobierno anterior para que culmine antes del 26, se plantea la creación de este superministerio. Entonces, esa situación es lo que yo me imagino, hay ciudadanos que están preocupados, dice, bueno, estamos viendo los problemas, no terminamos de solucionar esos problemas y nos planteamos esta como posibilidad. Pero por eso te digo, yo creo que es una posibilidad o es una oportunidad de una vez por todas resolver problemas que no solamente son del Ministerio de Vivienda, son también problemas del Ministerio de Transporte, de otros ministerios que tienen obras públicas, y no solamente pasa por la ley de contrataciones, se habla Sí. mucho de los procesos administrativos. Correcto. Y quizás centralizando todo esto, teniendo una política mucho más clara y orgánica, institucional, puede resultar beneficioso. Obviamente Habíamos hay que mencionado- trabajar en esa línea y Voy a fortalecer. correr un poquito. Sí. Habíamos mencionado la implementación de este régimen servicio civil, que nos parece apropiado. Evidentemente, hace mucho que se demanda meritocracia, que se sincere, digamos, en los niveles no solamente jerárquicos, sino de capacidades. Pero lo que podría ocurrir con este decreto es que, evidentemente, en cuanto al orden jerárquico, hubiese la posibilidad de que la presidenta o el presidente que esté, cualquiera, tenga que ganar por orden jerárquico por encima de todos ustedes, es decir, que los ministros, los congresistas. Y esto generaría una discusión a nivel nacional. ¿Es así? O sea, habría la posibilidad de que si se pone y se ejecuta el tema de la ley servil, se transfiere toda la administración pública, incluso los elegidos, ¿no? La presidenta no esté a la cola de los que ganan, porque los funcionarios públicos ganan más que ella, ¿no es cierto? Cosa que personalmente yo discrepo. Por eso, entonces, Yo discrepo. ella debería, digamos, ganar más que todos ustedes, de acuerdo a la ley servil. Yo creo que ella, bueno, vamos a ver qué es lo que se está planteando específicamente, pero definitivamente el jefe supremo del gobierno no puede estar ganando menos que un ministro. Eso fue una decisión política que se tomó en su momento y no necesariamente es acorde con nuestra legislación, y tampoco Claro, pero dentro del sucede en contexto otros en el que países. vivimos, es decir, sería un impacto muy grande, salvo que los ministros y los congresistas estén dispuestos a ganar menos de la mitad de lo que ganan para estar debajo en el orden jerárquico en relación al presidente de la República. Es parte de lo que se tiene que discutir y acordar. Obviamente no creo que a mucha gente le guste que le rebajen el sueldo, pero sí creo que es correcto que el presidente de la República, sea quien sea, o la Esto ha sido presidenta... planteado por el propio Sí, gobierno, por el Ejecutivo, por o sea, eso. por eso le estoy preguntando Por eso, yo directamente. creo que los detalles son los que se van a tener que definir a partir de este momento, pero sí considero que tiene que haber un ordenamiento, no solamente de los sueldos, sino también de los perfiles, de las competencias. Hemos tenido la ley de idoneidad, acuérdate, se habló mucho si era correcta o no, ha habido críticas. Entonces, es parte de las reformas que estamos planteando como gobierno. Y ahí es donde a mí me sorprende que dicen que no se está haciendo nada, se están haciendo obras, se están desarrollando muchas La gente no políticas. lo percibe, ¿no? Yo creo que O sea, hay... porque si no, tendría otro respaldo la presidenta, ¿no? Y todo el gobierno. Lo que pasa es que venimos, creo, de muy atrás, Mónica, también, ¿no? O sea, no podemos olvidar que venimos de... Tú dices que este es un gobierno de continuidad constitucional. Es Sí. un gobierno sí. de continuidad constitucional. Por eso te digo continuidad Pero ha sido el mismo constitucional. gobierno, esa plancha fue elegida, ¿no? Pero créeme, hemos hecho todo y estamos haciendo todo y demostrando que somos un gobierno diferente, empezando por justamente rendición de cuentas, lucha frontal contra la delincuencia, contra la corrupción, en fin, muchas cosas. Sí. Y creo que obviamente
la población va a empezar a sentir estas reformas. Bueno, eso es lo que esperamos con pensaba el año optimismo. pasado. Vamos a ver cómo les ha caído este discurso tan largo. Muchas gracias. Muchas gracias Ania. a ti.